Buen día, estudiantes de bachillerato del Proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo material en el que estaremos resolviendo ejercicios sobre las secciones planas que conocimos la semana anterior. Pues aquí, como siempre, lo importante es tener la calculadora a mano y pues con los ejercicios haremos un repaso breve de esas secciones planas. El primer ejercicio que vamos a hablar es sobre un plano respecto a un cono. Entonces dice que considere una información que dice eh, la intersección, la intersección de un plano, o sea, el corte de un plano eh, en un cono circular recto, pero bueno, son los únicos conos que vemos en bachillerato. Eh, Dice que el plano, el corte es perpendicular, es perpendicular a la base sin tocar el vértice. Normalmente el cono vendrá una pregunta teórica. Y bueno, recordemos que el cono tenía una figura o una forma más o menos así, que es lo que nosotros conocemos como un conito de agua, un cono de helado, etcétera. Aquí tenemos el centro. La base de los conos son círculos. Normalmente eso en el examen siempre lo dice, pero no importa. Normalmente es un círculo y como todo círculo pues ha de tener un radio. Este es el radio de mi círculo, de la base del cono. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llama la sección plana que determina? Entonces, bueno, recordemos que hay cuatro tipos de corte. El paralelo a la base, que es un corte horizontal. Eso lo que determina es una circunferencia. Tenemos un corte oblicuo sin pasar por el centro de la base, o sea, es un corte en diagonal, como de arriba hacia abajo. Lo que me forma es una elipse. Y tenemos un corte también diagonal, pero que pasa por el centro, lo que forma es una parábola. Y el corte perpendicular es un corte que viene de arriba hacia abajo, es un corte vertical. No pasa por el vértice y la forma o el nombre de sección plana que se determina es una hipérbola. ¿Ok? Hipérbola. Creo que se tildan la E. Insisto, el corte perpendicular a la base es un corte que viene de arriba hacia abajo. Lo que me determina es una hipérbola. Hipérbola es la figura literaria en español, una hipérbola. Es importante aquí, voy a mencionarlo, que si ese corte tocara el vértice, o sea, si pasara por el centro, va a ser de aquí en azul, solo para que lo conozcan, la sección plana que se determina es un triángulo, pero nosotros en secundaria no lo estudiamos, es más, ni lo mencionamos. Esta vez lo voy a hacer porque es importante que dice que no toca el vértice, no toca el vértice porque si lo toca, lo que determinaría sería un triángulo. Entonces, bueno, ese ejercicio lo que preguntaba era el nombre de la sección plana y el nombre de la sección plana es una hipérbola. Ahora, quisiera que socializáramos sobre eh, los ejercicios del cono. Eh, Vamos a ver aquí un cono, lo voy a hacer en grande. ¿Qué pasa con el corte horizontal de un cono? Aquí tenemos el radio del cono. Si se hace un corte horizontal, recuerden ustedes que el corte horizontal es así, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Bueno, aquí me van a disculpar ustedes la forma de dibujarlo, pero es bastante complicado en la posición de la pizarra y a mano alzada.
lo que se determina es una circunferencia. Ahora, esta circunferencia que se determina también tiene un radio. Sin embargo, este radio es más pequeño que el radio de la base original, porque es una figura más pequeña. Ahora, el cono tiene su altura. A esta altura total, o la altura del cono, pues le llamamos h. Recuerden que la altura en matemáticas se representa con una h, no con una a, porque la a normalmente la utilizamos para el apotema o cateto adyacente. Pero ese es el cono grande. Sin embargo, el cono pequeño que se forma por el corte también tiene una altura. Esta altura vamos a llamarla y. ¿Ok? Y aquí se cumple una relación de orden. Cuando estábamos en octavo vieron el teorema de Tales. Ahorita a mí no me importa el teorema de Tales más que la relación. En todos los conos se va a cumplir la relación que el radio grande entre el radio pequeño da lo mismo que la altura grande entre la altura pequeña. Es una relación que se cumple y que nosotros la vamos a respetar. Es importante pues que la anoten por ahí en alguna ficha de trabajo o algo para cuando hagan ejercicios. Dice, el ejercicio dice, la medida de la altura de un cono, es de 12, no dice unidades. Y el diámetro de la base, mide 8. El diámetro de la base. Si el cono se realiza un corte a la mitad de la altura, entonces aquí se pone corte a la mitad de la altura. Corte a la mitad de la altura. Con un plano paralelo a la base, o sea, un corte horizontal. ¿Cuál es la medida del radio de la superficie? ¿Cuál es la medida del radio de la superficie? ¿De cuál superficie? Bueno, la superficie determinada, o sea, de la circunferencia que se forma cuando hago el corte horizontal. Entonces, esos son los datos. Ustedes le pueden poner pausa para que lo vean bien. Yo voy a borrarlo porque ocupo resolver el ejercicio. Dice que la altura del cono es 12. O sea, desde aquí arriba donde está el vértice hasta aquí abajo que está el centro, todo esto mide 12. Y se hace un corte a la mitad de la altura. O sea, esta altura del cono pequeñito, entre comillas, mide 6. La otra parte también mide 6. ¿Ok? Ahora, dice que el diámetro de la base mide 8. Recuerden que el diámetro es de extremo a extremo de la circunferencia. Si eso mide 8, pues esto medirá 4. Y la pregunta es, ¿cuál es el radio de la base, de la circunferencia que se determina? O sea, ¿cuánto mide esta R? Vamos a la relación. Radio grande entre radio pequeño. El radio grande mide 4. El radio pequeño no sabemos cuánto mide, eso es lo que vamos a averiguar. La altura del cono es 12 y la altura del cono pequeño es 6. Se resuelve por el teorema de Tales, pero en realidad lo que hacemos es una regla de 3. ¿Cómo se resolvía la regla de 3? Siempre vamos a multiplicar un número que está abajo por el que esté al frente arriba. En este caso sería el 4 por el 6. Estos datos van a cambiar, evidentemente, no siempre me van a preguntar por el radio. Pero bueno, si la pregunta es por el radio pequeño queda abajo. Pueden preguntar por la altura del cono o la altura del cono nuevo. Bueno, ahí dependiendo del ejercicio. La pregunta es en este caso el radio del cono pequeñito, el radio de la figura que se forma. Entonces siempre se multiplica el que esté abajo por el que está de frente arriba. En este caso 6 por 4. Y se divide entre el otro número que no tocamos para multiplicar. Eso lo hacemos en la calculadora. 6 por 4 son 24 y 24 entre 12 me da 2. Quiere decir que el radio
de la superficie, o el radio de la sección plana, es 2. Si me pidieran el área, recuerden que el área de una circunferencia es pi por r a la 2. Y si me pidieran la longitud, sería 2 por pi por r. En este caso solo me estaban pidiendo el radio, pero podrían pedir el área o la longitud. Entonces, bueno, así se resuelve ese ejercicio. Vamos con uno de la esfera, perdón, del cilindro. Dice que tenemos un cilindro, ¿ok? Se genera una sección plana paralela a la base. Sección plana paralela a la base. Dice que el diámetro del cilindro, bueno, de la base del cilindro es 10 nuestras unidades, y la pregunta es la longitud de la sección plana. Voy a poner las opciones porque es importante las opciones. En este caso 5pi, opción B 10pi, opción C 20pi y opción D 25pi. Bueno, recordemos que el cilindro es como lo que nosotros tomamos en un vaso de agua o una lata de Coca-Cola. Ven que el cilindro tiene dos bases circulares. Se le pueden hacer tres cortes: el perpendicular, que es un corte de arriba hacia abajo; el diagonal o el oblicuo, que es así, lo que forma es una elipse; pero cuando la sección plana es paralela a la base, es un corte horizontal. Y lo que se me forma es de nuevo una circunferencia. ¿Cuál es la característica fundamental de esta circunferencia? Que es del mismo tamaño que las bases. Entonces, dice que el diámetro de la base es 10, o sea, el radio de la base será 5. Y si el radio de la base es 5, el radio de mi sección plana también será 5. La pregunta es para la longitud. La longitud es igual a 2 por pi por r. ¿Cuánto vale r? R vale 5. La longitud sería igual a 2 por pi por 5. Y esto me da como resultado 10 pi. Opción B. Lo que quiero decir es que el pi no se cambia por 3,14, sino que se deja como pi. Entonces, bueno, es una pregunta del cilindro. Igual podrían pedirme el perímetro del rectángulo, si el corte fuera perpendicular, pero para eso tendríamos que tener la altura del cilindro. Pero bueno, en otro ejercicio pues tal vez lo podríamos ver de otra manera. Y voy a cerrar con la esfera, un ejercicio sobre las secciones planas de una esfera. Normalmente la esfera nos dan el dibujo, normalmente, y cuando nos dan el dibujo lo que nos dan es una circunferencia. Nos dan así la circunferencia, más o menos, y dicen que eso es una esfera. Y normalmente ponen el corte en algún lugar. En este caso, el ejercicio trae el corte aquí. Recuerden que en las esferas, siempre el corte lo que determina es una circunferencia. Y aquí está el centro de la esfera. Aquí tengo el punto N y aquí tengo el punto P. Bueno, como es una circunferencia, recuerden que tiene su diámetro y tiene su centro. ¿Okay? A ese centro pues le vamos a llamar O, y sería el centro de la sección plana. El ejercicio nos da datos, dice que OM mide 8 y que MP mide 10. La pregunta es, ¿cuál es la longitud de la sección plana? La sección plana sería esto que está pintado aquí. Entonces, jóvenes, esto siempre se hace igual. Yo les he dicho que para mí yo lo veía como una pecera.
O es el centro de la circunferencia y de O a M tengo la distancia a la que se hizo el corte, en este caso mide 8. Y MP es el diámetro, perdón, el radio de la esfera. En este caso dice que mide 10. La pregunta de la longitud de la sección plana. Yo ocupo saber cuánto mide el radio. Ese radio sale por Pitágoras, muchachos. Cuando nos pidan el radio, lo que están pidiendo es un cateto. Recuerden que el cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que en este caso mide 10, menos el otro cateto al cuadrado. Eso lo metemos en la calculadora y ese radio nos va a dar 6. Entonces, ¿cuál será la longitud? Recuerden que la longitud sería 2 por pi por r. En este caso, como r mide 6, 2 por pi por 6, y eso me da como resultado 12 pi. Puedes juntar una práctica con ejercicios sobre esto. Por favor, cualquier duda, háganmela saber. Que esté muy bien y nos vemos en la noche.